La neurulación es el proceso de formación de la placa neural, el surco neural con sus pliegues, el tubo neural y el cierre de sus extremos. Inicia con la migración de las células que forman al corda mesodermo en la fosita primitiva del nódulo de Hensen hasta el cierre del neuroporo posterior. Ocurre durante las semanas tercera y cuarta después de la fecundación. Debemos de puntualizar las etapas del desarrollo embrionario donde los agentes inductores modifican cada uno de los elementos del cigoto. Estos tienen un tiempo preciso para la adecuada formación de las capas germinativas y posteriormente de su evolución y funcionamiento de cada uno de los tejidos y órganos del embrión y finalmente del feto. La segunda semana inicia en el día 8 y termina en el día 14 y se trata de la formación del embrión bilaminar cuyos elementos que se desarrollarán serán en 4 pares. El primer par, que se trata del embrión bilaminar formado por el epiblasto de color azul con sus células cilíndricas en una sola capa, formando el piso de la cavidad amniótica por encima del hipoblasto de color amarillo. Este cuenta con células cúbicas en una sola capa que forma el techo de la vesícula umbilical. El segundo par, formado por las dos cavidades, la amniótica, revestida por los amnioblastos originados por el epiblasto, y la vitelina primitiva o primaria, actualmente denominada vesícula umbilical, revestida por la membrana exocelómica o de Heuser. Con el desarrollo del mesodermo extraembrionario y la cavidad coriónica en su interior, disminuye de tamaño, llamándose posteriormente saco vitelino secundario o vesícula umbilical. El tercer par, formado por el tropoblasto, que envuelve inicialmente al embrioblasto y posteriormente al embrión bilaminar con sus cavidades. Este se diferenció del citotropoblasto con sus células cúbicas, donde se muestran divisiones mitóticas cuyas células formarán la capa más externa, el sincitiotropoblasto, caracterizado por una masa protoplasmática multinucleada invasora hacia el endometrio circundante para lograr la anidación. También es responsable de la producción de la hormona gonadotropina coriónica humana. El cuarto par y último, formado por los derivados del mesodermo extraembrionario que se encuentran separando al embrión bilaminar con sus cavidades del citotropoblasto. Al formarse la cavidad coriónica en su interior, se divide en dos: una hoja somática adosada a la cara interna del citotropoblasto. Ambos, junto con el sincitiotropoblasto, forman la placa coriónica importante para el desarrollo de la placenta. También esta hoja cubre la cavidad amniótica que se encuentra por encima del epiblasto. La segunda, la hoja esplánica, que cubre la cavidad vitelina secundaria o vesícula umbilical. Para el día 14 del desarrollo, en el embrión bilaminar, un grupo de células del hipoblasto adquieren la forma cilíndrica y continúan firmemente adheridas al epiblasto.
Este sitio de forma circular se denomina membrana orofaríngea, indica la futura localización de la boca, es un elemento organizador importante en la región de la cabeza. Del día 15 al 21, que corresponde a la tercera semana, la transformación de un embrión bilaminar plano de 2 capas a un embrión trilaminar de 3 capas por medio de la gastrulación, la formación del mesodermo intraembrionario, al invaginarse las células del epiblasto en toda la longitud de la línea primitiva, al transformarse en células mesodérmicas, separando el epiblasto y el hipoblasto en toda la extensión del disco embrionario. En su inicio, del día 15 a 16, se forma una banda lineal y gruesa en la parte superior o dorsal del epiblasto, en su región caudal en el plano medio, la línea primitiva. En unas células de esa región se han identificado como posibles agentes inductores a los miembros del factor de crecimiento transformante beta y a las familias de las moléculas de señalización WNT. Con su aparición se pueden identificar con facilidad los ejes antero-posterior o céfalo-caudal y derecha e izquierda del embrión. Posteriormente, con la imaginación de las células en este sitio, cambia su morfología y se transforma en el surco o estría primitiva. En su extremo anterior ocurre una proliferación celular pequeña pero bien definida, denominada nódulo primitivo o nódulo de Hensen, semejante a un volcán. Tiene una gran importancia por ser el mayor centro señalizador. Este muestra una pequeña depresión, un cráter, la fosita primitiva, que se continúa con el surco primitivo. Las células del epiblasto se imaginan que es un movimiento hacia su interior durante la transformación epitelio-mesénquima. Las células epiteliales pierden su E-caderina cuando se transforman en células mesenquimatosas, pero si estas células más tarde en el desarrollo vuelven a formar un epitelio, reexpresan la E-caderina nuevamente, que son un tipo de moléculas de adhesión celular. Los precursores celulares de la placa precordal en primer lugar y de la notocorda en segundo lugar migran cefálicamente desde el nódulo primitivo en la fosita primitiva en una corriente por la línea media hacia el extremo anterior del embrión, separando el epiblasto del hipoblasto hasta formar la placa precordal, un grupo de células mesodérmicas por detrás de la membrana orofaríngea. Esta actúa como un centro de señales Sonic, Gen, Red-Hawk y PAX6 para controlar el desarrollo de estructuras craneales, incluyendo el prosencéfalo y los ojos. A continuación, se forma un cordón celular de localización medial que se denomina proceso notocordal, inmediatamente por detrás de la placa precordal. Al poco tiempo, este proceso desarrolla una luz en su interior, el canal notocordal. En este tubo, más tarde su suelo se fusiona con el endodermo embrionario subyacente. Este experimenta apoptosis gradual, formando zonas de abertura que confluyen rápidamente hasta que al final
el suelo del tubo notocaudal desaparece. Los restos del proceso notocaudal forman entonces una estructura aplanada y con forma de surco invertido que se denomina placa notocaudal. La parte proximal a la fosita primitiva persiste temporalmente como canal neuroentérico que establece una comunicación transitoria entre las cavidades amnióticas y de la vesícula umbilical, comenzando desde el extremo craneal del embrión. Las células de la placa notocaudal proliferan y se pliegan hacia adentro para formar la notocorda definitiva, un cilindro macizo de células situado en la línea media entre el ectodermo y el endodermo embrionarios en el día 18, separándose entonces del endodermo embrionario, el cual se convierte nuevamente en una capa continua en el techo de la vesícula umbilical, y entonces el canal neuroentérico se oblitera. La notocorda se extiende desde la placa precordal hasta el nodo primitivo. Degenera a medida que se forman los cuerpos de las vértebras, aunque pequeñas porciones de la misma persisten formando el núcleo pulposo de cada disco intervertebral. Actúa desde el inicio de su formación como inductor primario, centro señalizador en el embrión temprano, provocando el engrosamiento del epiblasto embrionario suprayacente, futuro ectodermo, y la formación del neuroectodermo, el primordio del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. La relación de inducción entre la notocorda, también llamado corda mesodermo, y el ectodermo suprayacente en la génesis del sistema nervioso fue descubierta a principios del siglo XX, aunque los experimentos originales se realizaron en anfibios. Otros similares efectuados en vertebrados superiores han demostrado que los elementos esenciales de la inducción neural no primaria son los mismos. El nódulo primitivo y el proceso notocaudal actúan como inductores neurales, mientras que el ectodermo, que queda por encima, es el tejido de respuesta, que al transformarse se denomina con el nombre de neuroectodermo. Este último formará dos elementos. En primer lugar, el tubo neural en su porción medial origina el sistema nervioso central, y en segundo lugar, las crestas neurales en cada uno de sus dos extremos. Dado a la abundancia de los elementos que forman estas últimas, algunos autores las denominan la cuarta capa germinativa. Al inicio de la tercera semana del desarrollo, la capa germinal ectodérmica tiene la configuración de un disco que es más ancho en su extremo cefálico que en el caudal, dado que en todo el desarrollo embrionario y fetal los elementos cefálicos se forman y funcionan antes que los caudales. Además, en la porción caudal encontramos la placa cloacal, sitio en el cual el epiblasto y el hipoblasto están fuertemente unidos. En el origen de la formación del tubo neural están implicadas en la inducción moléculas de señalización. Son miembros de la familia del factor de crecimiento transformador beta, como el factor de crecimiento fibroblástico 8, Sonic Gen GitHub y el bloqueo
de las proteínas morfogénicas óseas 4, responsables de la ventralización del ectodermo y el mesodermo, inducen a la placa neural. Los organizadores, el nodo primitivo, la notocorda y la placa precordal, secretan 3 moléculas, cordina, noguina y folistatina, y el precursor del nódulo primitivo llamado organizador de la gástrula segrega C1, inhibidores de las proteínas morfogénicas óseas 4. El destino de toda la capa germinativa ectodérmica depende de sus concentraciones. Cuando son altas y junto con el factor de crecimiento fibroblástico 8, inducen la formación del epidermis y del mesodermo intraembrionario, que forma la porción de la placa intermedia y la placa lateral. Los niveles intermedios son regulados por las proteínas NOG y CHER, inhibidoras de las proteínas morfogénicas óseas 4. En el borde de la placa neural, junto con el factor de crecimiento fibroblástico 8 y las proteínas WNT, inducen al gen PAX3 y otros factores de transcripción que determinan el borde de la placa neural. A su vez, estos factores de transcripción, entre ellos SNAI y FOXD3, que especifican a las células de la cresta neural, así como SLOW, promueven la migración de estas desde el neuroectodermo hacia los diferentes sitios del organismo. En ausencia de las proteínas morfogénicas óseas 4 y solo el factor de crecimiento fibroblástico 8 determinan la respuesta morfológica inicial principal del ectodermo embrionario frente a la inducción para transformarse en el neuroectodermo, que en su porción medial en la placa neural, posteriormente su transformación a surco y finalmente en el tubo neural. Las moléculas de adhesión celular, como las caderinas, son sencillas glicoproteínas transmembrana que adhieren células adyacentes en presencia de calcio. Cuando el ectodermo cesa de expresar moléculas de adhesión celular neural, continúan expresando ecadrina, responsable de adherir las células epiteliales entre sí. En el caso del sistema nervioso en desarrollo, se expresan notablemente las moléculas de adhesión celular neural. Estas presentan en el componente del carbohidrato de la molécula una concentración elevada de grupos de ácido ciánico con carga negativa. Además, las formas embrionarias tienen una cantidad 3 veces mayor que la forma adulta. La neuronación, que es la transformación del ectodermo a neuroectodermo por la inducción primaria de la notocorda para formar un tubo neural cerrado, tiene 3 fases. La primera fase de la placa neural, en la cual hay un aumento de altura de las células del ectodermo embrionario, formando el epitelio cilíndrico pseudoestratificado a los 16 días, conforme se desarrolla el proceso notocordal y la notocorda definitiva. Su configuración de los contornos generales se hace más estrecha y alargada. Esto se logra mediante la convergencia y extensión de sus células, que se desplazan hacia la línea media, se van haciendo más alargadas en sentido cráneo-caudal al tiempo que se estrechan lateromedialmente, da como resultado la formación de una placa neural en forma de llave.
La segunda, la del surco neural en la línea media ventral del neuroectodermo con elevación de sus dos lados, los pliegues neurales. La bisagra medial actúa como un punto de anclaje alrededor del cual se elevan los dos lados y forman progresivamente un ángulo agudo respecto a la horizontal. Se debe a factores intrínsecos donde la forma de las células neuroepiteliales presentan un estrechamiento en su vértice y un ensanchamiento en su base debido a la combinación de la localización basal del núcleo con una expansión lateral de la célula en esta zona y la contracción de un anillo de microfilamentos de actina en el citoplasma apical. Posteriormente, en cada uno de sus lados aparece una bisagra lateral, debido también a una constricción apical de las células. Los factores extrínsecos al epitelio neural, en concreto a las fuerzas de empuje generadas por la expansión del ectodermo para su eventual fusión, restableciendo su continuidad, así como a los lados del desarrollo del mesodermo paraxil, que se diferenciará posteriormente en los somitas, junto con el hundimiento del surco neural en la línea media hacia el interior del embrión trilaminar a los 18 días. La tercera fase, la formación del tubo neural, consiste en la posición de las dos superficies apicales más laterales de los pliegues neurales, su fusión mediada por los conjugados de la superficie celular. Después de la inducción primaria, las células integradas continúan expresando moléculas de adhesión celular neural, pero no ecaderina, y la separación del segmento completado del tubo neural respecto a la lámina ectodérmica suprayacente. Al mismo tiempo, las células de la cresta neural comienzan a separarse del tubo neural. Este cierre comienza a nivel del cuarto al sexto par de somitas en la región del cuello cervical del embrión en desarrollo. A los 21-22 días se extiende craneal y caudalmente como una doble cremallera, avanzando hacia sus extremos que se denominan neuroporos craneal y caudal, que también se cierran en última instancia a los 25 días con 18 a 20 somitas y a los 27 días con 25 somitas respectivamente. Coincide con el establecimiento de la circulación vascular correspondiente al tubo neural, de manera que todo el futuro sistema nervioso central es como un cilindro irregular sellado en ambos extremos, perdiendo la comunicación con la cavidad amniótica y sublíquido al hundirse en el mesodermo intraembrionario recién formado. Los 2 tercios craneales formarán elementos del tallo cerebral y el tercio inferior a la médula espinal. En esta cuarta semana, en la región craneal se observan las 3 vesículas cerebrales primarias, el prosencéfalo, el cerebro anterior, el mesencéfalo, el cerebro medio, y el rombencéfalo, el cerebro posterior. El factor de crecimiento fibroblástico 8, junto con el factor nuclear hepático
3 beta, inducen a la diferenciación de estructuras neuronales craneales como el prosencéfalo y el mesencéfalo. De esta misma forma, en presencia del factor de crecimiento fibroblástico 8, ahora con las proteínas WNT3A y el ácido retinoico, inducen a la diferenciación de estructuras neuronales caudales como el rombencéfalo y la médula espinal. Hacia la 5ª semana, el cerebro primitivo se subdivide ahora en 5 segmentos: las vesículas cerebrales secundarias. El prosencéfalo da origen al telencéfalo, cuyas expansiones laterales sobresalientes acabarán conformando los hemisferios cerebrales que cubrirán a la siguiente porción más caudal, el diencéfalo. Este se reconoce con facilidad por las destacadas vesículas ópticas que se originan en su pared lateral. El mesencéfalo, que está muy plegado a nivel de la flexura cefálica, sigue sin dividirse y muestra una estructura global de tipo tubular. El techo del rombencéfalo se adelgaza mucho y aparecen ya los primeros indicios de su subdivisión en el metencéfalo y mielencéfalo más caudal. Estas 5 subdivisiones del cerebro inicial representan una organización básica que persiste en el adulto. Muchos componentes estructurales y funcionales nuevos incrementan la complejidad del cerebro durante las semanas siguientes de la vida embrionaria y fetal. Cuando el mesodermo intraembrionario ha formado una capa bien definida en el embrión humano, la capa germinal superior, resto del epiblasto inicial, se denomina ectodermo, mientras que la capa germinal inferior, que ha desplazado al hipoblasto original, se conoce como endodermo intraembrionario. Con el desarrollo del sistema nervioso central, el embrión se pliega cefalocaudalmente, y con la diferenciación y desarrollo del mesodermo intraembrionario, ahora el embrión se pliega transversalmente, transformándose en un cilindro que en su porción central corresponde a su interior, donde se encuentran los derivados endodérmicos. En la parte exterior, la epidermis, como el derivado ectodérmico, bañado del líquido amniótico, donde flota el embrión y posteriormente el feto dentro de la cavidad amniótica. La notocorda, también denominada corda mesodermo, es la estructura por la que se da la denominación de cordados al filo al que pertenecen todos los vertebrados. Desde el punto de vista filogenético como ontogenético, actúa como el soporte longitudinal inicial del cuerpo. También desempeña una función fundamental como el principal mecanismo iniciador de una serie de episodios de ilusiones o señalizaciones que transforman las células embrionarias no especializadas en tejidos y órganos definitivos. Número 1. Estimular la conversión del ectodermo superficial que la cubre en tejido neural. 2. Especificar la identidad de determinadas células en el sistema nervioso inicial en la placa del suelo. 3. Transformar ciertas células mesodérmicas de los somitas en cuerpos vertebrales.
Y 4. Estimular las primeras fases del desarrollo del páncreas dorsal. La porción medial de la placa neuroectodérmica que dio origen al tubo neural formará todas y cada una de las células que integran al tejido nervioso con excepción de la microglía. En la fosita primitiva que se encuentra en el nodo de Jensen, acompañando a las células prenotocordales en su porción medial, también penetran las células que formarán al endodermo embrionario, que tomarán el lugar de las células del hipoblasto original al desplazarlas a la periferia de la vesícula umbilical, revistiéndola en toda su superficie. En cada uno de los lados, de igual manera, ingresan células que formarán parte del mesodermo paraxil